Hola, bienvenidos nuevamente a este podcast hecho por hombres, para hombres, de nuestra iglesia familiar de restauración, la Alianza Norte. Y Fran, esta es una iniciativa de nuestra iglesia y del Ministerio de Hombres de esta iglesia. Hemos tocado muchos temas, buscando que sean temas prácticos, temas de nuestro día a día, temas que incluso a veces no tocamos por temor o porque no tenemos con quién hablarlo. Bueno, justamente de eso es que estamos conversando con diferentes servidores de nuestra iglesia, buscando que sean temas prácticos, temas reflexivos, temas consoladores también, que confronten un poco, pero que nos lleven a salir quizá de nuestra zona de confort o a recibir información que podamos estar necesitando en este momento. Los invitamos a que vean los anteriores episodios. El día de hoy vamos a tocar algo que es una fibra muy sensible del corazón del hombre. Vamos a tocar esa fibra. Y el tema de hoy se llama Educar hijos en un mundo que ya no comparte nuestra fe. Nosotros vivimos en un mundo que parece ir a 1000 kilómetros por hora, donde en una dirección muy contraria a los valores cristianos, a nuestros valores. Y para hablar de ese desafío, que no es un desafío pequeño, es un desafío monumental, tenemos a dos hombres, dos servidores de nuestra iglesia con los que vamos a hablar de ello. Bueno, Hilder es un emprendedor, Hilder es un hombre que tiene su propio negocio, pero más allá de eso, él también es un hombre que es padre de dos muchachos. Y también con nosotros está Juan Carlos. Juan Carlos que también es un servidor de nuestra iglesia, al igual que Hilder, pero también en su profesión se desarrolla como médico y es nuestro médico de cabecera, como lo dije en algún momento en otro episodio. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Gildardo. Y un tema importante, yo creo que la piedra angular para nuestras próximas generaciones, no solamente a nivel de la iglesia y nuestra congregación, sino a nivel social. Entonces, gracias por invitarme. De acuerdo, sí, es un tema muy, muy importante. Creo que todos los padres en las diferentes generaciones han tenido muchos retos en su cultura, en su sociedad, pero me atrevería a decir que estamos en una sociedad en la que es aún más difícil, dada la rapidez de la tecnología, dada el acceso tan rápido que tienen nuestros hijos y nosotros mismos a cierta información y a cierta influencia también de parte de esos antivalores que nosotros como cristianos sabemos que están en contra de lo que nosotros creemos. Entonces, sentimos que este es como el peor escenario a veces para educar hijos y eso puede llenarnos de temor. Desde la perspectiva bíblica, Juan Carlos, y quiero empezar contigo, ¿eso sería un accidente histórico, digámoslo así? ¿O cómo deberíamos ver nuestro rol como formadores de esos hijos hoy en día? Bueno, Gildardo, hay varios componentes que hay que tener en cuenta para desarrollar esta respuesta. Y es que a través de la historia de la humanidad y la historia bíblica, los padres nos vemos o nos hemos visto enfrentados a criar o educar hijos en contextos no muy amigables, por así decirlo. Y eso está escrito en la palabra de Dios desde Deuteronomio, Éxodo, hasta el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis. O sea, podríamos decir que desde Génesis hasta Apocalipsis, los padres hemos enfrentado la dificultad de educar hijos en sociedades que no están de acuerdo con la fe o nuestra cosmovisión cristiana. Entonces no es nada nuevo, pero tú aportaste algo muy interesante y es que ahorita hay nuevas herramientas del mundo y el maligno, por así decirlo, no porque de por sí estas herramientas sean malas, sino porque son mal utilizadas. Entonces tú hablaste de las redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram y todo lo que conlleva la comunicación y en los mensajes que se le dan a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Yo entendí algo hace poco, ¿sí? Porque, o probablemente no tan hace poco, pero sí algo muy importante. Y es que desde que nosotros estamos en la concepción, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, estamos en guerra con el mundo. Y eso suena un poco, no sé, bélico, ¿no? Algo legalista, podría decir alguien de los que nos está escuchando. No, pero es cierto. El mundo no es neutral. Y muchas veces nos han vendido la idea de que el mundo no se mete con nuestros hijos. Y eso es lo más falso que puede existir. Desde que nosotros somos concebidos, ¿cuántas veces vemos por las redes sociales o por mala información que el aborto es algo
que las mujeres pueden acceder porque es su cuerpo, es su decisión, y es algo totalmente falso. O cuando nuestros hijos se enfrentan a mensajes que van en contra de la familia, en contra de su percepción o su identidad, en contra del absoluto moral basado en el relativismo, pues todo eso confronta y lleva a que nuestros hijos estén en una guerra. Y si nosotros no los preparamos para esa guerra, el mundo sí se va a encargar en prepararlos para lo negativo y para perder la guerra. ¿Cuál es el fin o cuál es el objetivo del mundo y el enemigo? Pues robarles sus almas, apartarlos de Dios a través del pecado. Y nosotros como padres somos totalmente responsables de eso. Yo creo que a través del podcast podemos ir desarrollando las ideas, pero yo creería que como introducción a la pregunta que tú me hiciste, traigo a colación esto. Sí, perfecto. Eso que tú dices lo podríamos manejar en que si tú no los disipulas, el mundo los adoctrina. El mundo sí lo va a hacer. 24/7. Y eso es clave. Y en ese sentido, Hilder, quiero dirigirme ahora a ti. Hablábamos al principio de que tú tienes 2 hijos, uno ya en la adolescencia, una hija que ya inició su vida laboral. Dado esa época o esa situación en la que tú te encuentres como papá y como líder de tu hogar, ¿cómo pasamos de querer aislarlos? Porque a veces como papás podemos tener la tendencia de tratar de protegerlos, y en ese afán de protegerlos lo que hacemos es meterlos en una burbuja. ¿Y cómo hacemos para pasar de querer aislarlos a formar en ellos un criterio propio que los sostenga independientemente de con qué se encuentre? Bueno, Gildardo, gracias por la invitación. Primeramente, quisiera abordar este tema inicialmente con 2 textos bíblicos. Jesús dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Y el segundo es una oración que también hace el Señor Jesús, diciéndole al Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. Y yo creo que, pues uno como padre, desde que sus hijos nacen, uno siempre quisiera tenerlos ahí, y ojalá se quedaran pequeñitos, pero la realidad es que van creciendo y pues lo que dice Juan Carlos, el mundo está ahí. ¿Qué nos implica a nosotros como padres? Pues prácticamente decir lo que el Señor dijo. Señor, ahí están en el mundo, pero guárdalos. Porque pues uno trata de darle las enseñanzas, las herramientas, pero realmente los que se exponen a eso son ellos, así como nosotros tal vez en nuestra juventud. Y pues lo que yo les digo a mis hijos es, y les cito las palabras del mismo Pablo, o sea, todo ustedes lo pueden hacer, pero no todo les va a convenir. Todo les es lícito, pero no todo les conviene. Entonces yo creo que la tarea que tenemos nosotros como padre, uno es encaminarlos por el camino del bien, enseñarles, darles herramientas para que ellos puedan salir adelante, darles ejemplo y dejarle al Señor, o sea, soltarlos en las manos de Dios, porque realmente eso es lo único que podemos hacer. De acuerdo, sí, es importante. Tú dices algo clave y es darles herramientas y tú en este mundo en el que vivimos, ¿cómo enfrentaste el proceso de Ana Sofía en su transición de la adolescencia a la adultez? Ella ya tiene 19 años. ¿Cómo fue ese proceso en esta circunstancia, en esta cultura en la que estamos, muy feminista, muy de emancipación de la mujer? ¿Cómo hiciste esto? Me imagino que fue un proceso desde niña. ¿Cómo avanzaste? ¿Aún estás en ello? Bueno, la verdad es que yo creo que Dios me ha dado la mejor hija del mundo, creo yo. Porque con Ana Sofía yo no he tenido dolores de cabeza. Okay. Desde muy pequeña intenté instruirla y siempre le dije, bueno, mi amor, cuando tengas los 18 años, tú ya podrás hacer lo que quieras. Sí. Antes, yo no te permito tener ni siquiera novio, esto. Y esta es la hora que ella, o sea, está enfocada en su estudio, sí. En su trabajo. Entonces, ella está encaminada en esto. Entonces, realmente yo doy gracias a Dios porque, pues, ahí sí como dicen, me dio fue doble bendición. No tengo dolores de cabeza hasta el momento con
Qué bueno, con mi pequeño. Entonces, qué bueno. afortunado soy. Me gustaría de pronto hacer dos aportes a esta pregunta o a esta experiencia que veo que es muy bonita. Y es un pasaje maravilloso que hay en la palabra de Dios, Deuteronomio 4, del 4 al 6. Ujú. Y es algo que nos ayuda a entender que no estamos llamados a educar hijos buenos. Esa parte hay que tenerle, o hay que cogerla con pinzas, ¿sí? Porque nadie es bueno, ¿sí? La naturaleza caída de nosotros, el mismo Señor Jesucristo lo evidenció cuando hablaba con sus apóstoles, cuando daba sus enseñanzas. Pero algo que sí tenemos que hacer, y lo decía Gilder en algún momento, es que tenemos que discipular a nuestros hijos. Tenemos que generar en ellos que sean discípulos, ¿sí? Y hay un pasaje, como te lo decía, en Deuteronomio 4, 4, 6, que dice, oh Israel, yo soy tu Dios, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso lo grabarás en tu corazón y se lo repetirás a tus hijos. Y lo tendrás cuando vayas en el camino, cuando estés en tu casa, cuando te levantes y cuando te acuestes. O sea, definitivamente el Señor nos está dando una pauta importantísima. Tenemos que grabar en el corazón de nuestros hijos esta enseñanza, desde que son, inclusive, así como cogen a los niños, y hay estudios en los que demuestran que los niños aprenden desde el vientre materno, se le puede repetir. Yo no entiendo por qué no se le puede hablar de la palabra desde que están ahí. Y hay algo que hay que tener muy en cuenta en todo esto que estamos hablando. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos muy grande, nosotros los hombres. Por esto este podcast es de hombres, ¿sí o no? Sí, así es. Hay estudios, ya hablándolo desde el punto de vista más académico, estudios que demuestran que el 70% de la personalidad de nuestras hijas depende de la enseñanza y el ejemplo de los hombres. El 70, el de los hombres el 60. Uno pensaría lo contrario, ¿no? Sí. Tanto que para que nuestras hijas, no estoy hablando que sean exitosas profesional o espiritualmente, para que logren encontrar un patrón que se asemeje al patrón de Dios a través de nuestro reflejo, o sea, que ellas sean exigentes espiritualmente y moralmente a la hora de conseguir pareja en el futuro, cuando vayan a casarse, no vayan a tener sus hijos, depende de lo que nosotros las hayamos instruido. Entonces, es importante tener en cuenta, más que burbujas, prepararlos para el confrontamiento. Totalmente. El estándar de una mujer en el momento en que escoge a su novio o futuro esposo es su papá. El trato que haya recibido desde niña, bien sea para bien o para mal, define sus patrones, sus elecciones. Eso que tú acabas de decir es así. Dios no lo quiso así, que yo tuviera una niña, pero creo que una de las cosas más lindas que como hombre uno puede tener también un hijo, pero es también una niña, ¿no? Es una relación totalmente diferente. Y en algún momento escuchaba eso de un pastor, se llama Paul Washer, que él decía eso, el estándar de tu hija eres tú. Si tú le elevas ese estándar, si tú la tratas como una princesa, si tú la guías con sabiduría, si tú la lideras adecuadamente, ella cuando salga no se va a conformar con cualquiera. Exacto. Que la intente cautivar con cosas o materiales o con palabras o tratar de sorprenderla con eso, no, porque su estándar fue su papá y su papá sabe cómo su papá supo tratarla y veía reflejo además con su mamá, cómo la trataba, y ese va a ser el estándar de ella. Si es un estándar bajito, ella se va a conformar con cualquier cosa, y eso es clave en la educación de los hijos, especialmente en las niñas. Es clave. Ahora, tú como médico, Juan Carlos, entiendes perfectamente cómo funciona un virus. Y vamos a hablar un poquito de eso en el sentido en que en el mundo nuestros hijos están enfrentando ese virus de relativismo moral, donde se les dice que cada quien tiene su verdad y que es válida. Tú tienes tu verdad, así estamos bien, no hay por qué ofender a nadie. Confórmate, no tienes por qué entrar en debate, no. Pero como cristianos sabemos que hay una verdad absoluta que está dictada por la palabra de Dios. ¿Cómo con tus dos hijos
de 6 y 12 años, ¿cierto? Sarita y Juan David. ¿Cómo aplicas médicamente y espiritualmente ese concepto de hogar para proteger su mente, que es parte de lo que hace un momento estabas diciendo? Mira, Gildardo, esta pregunta es muy confrontante y es bien interesante. Yo no puedo decir que en un podcast pueda dar todos los tips, ¿sí? Porque esto es algo que también se basa en la experiencia. No solamente estoy hablando de la experiencia secular, sino la experiencia espiritual de nosotros o la relación que tengamos con nuestro Dios, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta varias cosas. El mundo y nosotros, si no nos damos cuenta, enseñamos a nuestros hijos a no creer, ¿sí? ¿Por qué? Como lo decía Gilder ahorita, si no damos un buen ejemplo, si no hacemos devocionales prácticos más que devocionales oficiales, si no oramos, si no ven nuestros hijos que nosotros respetamos a nuestra pareja, a nuestra esposa, estamos siendo los peores maestros desde el principio de nuestros hijos y eso, te lo voy a decir, va a llevar no solamente a que genere relativismo moral, social, cultural, sino incluso destrucción en ideas como la autopercepción o la identidad. El relativismo es algo que actualmente está contaminando no solamente al mundo, sino incluso nuestras iglesias. ¿Sí? Eso genera un cristianismo superficial incluso. Nuestros hijos deben estar preparados desde pequeños a afrontar esto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener carácter y forjar carácter en ellos. Ellos deben saber que algo es sí o algo es no. Y ellos deben entender que sí hay una verdad, como tú lo dices, una verdad absoluta. O si no, cosas como los derechos de los niños, los derechos humanos, estarían basados en verdades relativas de lo que al ser humano le parece. Entonces, para no ir tan lejos, hemos visto que el derecho del recién nacido o del niño por nacer no existe prácticamente en nuestra sociedad, porque se perdió el absoluto moral de la dignidad del ser humano desde la concepción. De acuerdo. Entonces, llaman a un niño de 6 meses, que es algo trágico para una sociedad, un conjunto de células o un conjunto de tejidos que aún no tienen vida, sabiendo que la misma ciencia que yo represento ha determinado que desde la concepción la vida ya está. El sistema nervioso está desde las 2-3 semanas de formación. El corazón empieza a latir a las 6 semanas. O sea, cosas tan científicas, sí, pero que se aplican también a la vida de la cosmovisión cristiana. Entonces, nuestros hijos, no solamente desde la infancia, sino sobre todo cuando se enfrenten a pensamientos cientificistas o intelectuales superficiales, llámese ateísmo, agnosticismo, cuando llegan a la universidad confrontan o se confrontan con todas estas ideas, tanto que los estudios demuestran que el 60% de los cristianos formados en familias cristianas que van a una iglesia como la de nosotros, el 60% de los muchachos que llegan a la universidad se vuelven ateos o dejan de tener las creencias que nosotros les impartimos. Pero ojo, esto no es culpa de ellos nomás. ¿Cómo fuimos nosotros responsables, capaces y formados bajo la batuta del Señor para darles un buen conocimiento a ellos? Entonces, relativismo es una sola cosa, pero yo te podría decir que hay más de 7 ataques del mundo que de pronto si quieres los vamos desarrollando más adelante, y que tienen un objetivo. Sí, perfecto, y me gustaría mucho que desarrollemos eso y también lo que nos está contando Hilder, pero en el próximo episodio. En el próximo episodio, porque vamos a hablar un poquito, vamos a profundizar un poco sobre el hogar como altar, pero no como hotel, porque allí nos damos cuenta que a veces nos volvemos unos tiranos, unos dictadores en un sentido muy negativo tratando de protegerlos. Y la invitación es que compartas este episodio. Puede ser que tú ya hayas pasado esa primera fase como padre en adolescencia y demás, pero puede ser que tus amigos o un familiar o alguien muy cercano esté viviendo circunstancias como estas e información como esta puede ser muy valiosa para él. Así que por favor comparte, suscríbete y veámonos en el próximo episodio.